El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia. Seguimos con nuestra lectura, meditación y reflexión del libro del Génesis acerca de los orígenes del mundo, de la humanidad, del devenir, ¿no? Que de algún modo todos y cada uno de nosotros como humanidad, pues en la que vemos reflejados algunos elementos no muy presentes en nuestra antropología, tal como la entendemos a la luz de la fe. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Dejamos atrás el diluvio universal que nos estuvo, mantuvo nuestra atención durante unos cuantos días, para hoy dirigir nuestra mirada hacia este acontecimiento que conocemos como el acontecimiento de Babel. ¿De acuerdo? Bueno, después del diluvio, pues ya sabéis que el Señor había hecho alianza con Noé y con sus hijos y sus mujeres, ¿no? Para de algún modo, plantear como una nueva creación, ¿de acuerdo? Una nueva oportunidad para que el hombre no pudiese en algún momento comprender el alcance del cumplimiento del proyecto de Dios para consigo, ¿no? Pero prontamente esa situación se ve empañada, ¿no? Porque uno de los hijos de Noé ve que su padre se emborracha después de haber recogido la cosecha, lo ve en su desnudez, se burla de él, llama a sus hermanos, se entera a su padre, lo maldice, en fin, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar, ¿no?, de que se da la situación de esa nueva creación después del diluvio, significa algo que también está dentro de la reflexión de Génesis 9, que el mal sigue presente en el corazón del hombre, ¿de acuerdo? El mal sigue presente en el corazón del hombre y parece que se va transmitiendo, se va comunicando en nuestra propia naturaleza. Eso lo que muestra evidentemente es nuestra debilidad, la flaqueza que es inherente a cada uno de nosotros. ¿Alguien la percibe? Bueno. Más o menos sí, ¿no? O sea, más o menos sí, percibimos esa huella de debilidad que está presente en nuestra naturaleza. También deja sentadas las bases de esa situación entre Sem y Cam, ¿no? Que Jafet ahí no interviene mucho, de alguna manera, porque la descendencia de Jafet va a alcanzar en el desarrollo, ¿no?, de este extenderse, ¿no?, por toda la tierra, de llenar la tierra como les manda el Señor. Se va a ir hacia las islas, dice el texto de Génesis, queriendo decir que serían los pobladores de las tierras extranjeras en sí. Pero entre Sem y Cam, ¿no?, sobre todo, ¿no?, porque los descendientes de Cam, como lo leemos en el libro del Génesis, son los que van a ser los futuros habitantes de Canaán, ¿no?, con los que luego los descendientes de Sem van a tener una relación bastante difícil y complicada, ¿de acuerdo? Los pueblos descendientes de Cam, los cananeos, ¿no?, van a tener una dificultad con los descendientes de Sem, que es de donde va a provenir
digamos, todo el contenido de la promesa y la historia patriarcal, ¿de acuerdo? De ahí donde viene que el pueblo judío se le llame pueblo semita, ¿no? ¿Por qué? Porque son descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Mientras se dan estas circunstancias aparece esta escena, esta situación, que los hombres de alguna manera, ¿no?, que se establecen ahí en las llanuras de Senahar, pues de repente toman la decisión de decir, hombre, tenemos que crearnos un nombre. Antes de dispersarnos, lo que tenemos que hacer es crear como una... aquí estoy yo porque he venido, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Entendéis que en esa actitud hay una actitud que es contraria a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque por un lado Dios quiere que los pueblos, que la bendición que le ha ofrecido a la descendencia, ¿no?, de Noé lleve a que los pueblos se distribuyan por la faz de la tierra. Pero aquí quieren estar todos en un solo lugar. Y sobre todo, no extenderse horizontalmente, vamos a decirlo así de esta forma, sino hacia arriba, ¿no? Algo curioso, que tomen la decisión en algún momento, pues al cambiar, ¿no?, al ir poco a poco progresando y cambiando las piedras y la argamasa, ¿no?, por los ladrillos y el alquitrán, pues que tomen la decisión de construir una torre para llegar al cielo. ¿Cuál es la tentación más vieja que hay en la humanidad? Pues querer ser como Dios. Querer ser como Dios. Se entiende esto como algo que debemos, digamos, situarnos dentro de esa perspectiva. Sería como conquistar el espacio de Dios. Sería algo como muy totalmente ligado a una actitud y a un comportamiento que es propio de nuestra debilidad humana. ¿Cuál es ese comportamiento? Que hace parte del veneno ponzoñoso del mal. La soberbia, el orgullo, ¿no? No, la soberbia y el orgullo en sí, ¿no? La pretensión, ¿no?, de grandeza en sí. Esto todo auspiciado, muy probablemente, porque en la cultura babilónica, que es cuando más o menos se escriben estos textos en el siglo VI a.C., existían también, ¿no?, en esa cultura babilónica unos edificios llamados sigurats, que eran donde en algún momento se establecían, ¿no?, como aquellos que se consideraban más divinos, ¿no? ¿De acuerdo? Los que de alguna manera tenían como una mayor participación del misterio de Dios. Entonces nos encajan, ¿no?, todos los elementos para hablar de una acción que por sí misma habla de prepotencia y de orgullo por parte del hombre. Conquistar el espacio de Dios. En esa decisión, ¿no?, que aparece de Dios de decir, hombre, no, estos si siguen así, van a querer hacer lo que se les da la regalada gana. Que es un poco lo que viene... yo no sé si os recordáis que siempre en algún momento os hablo de cómo nosotros hemos sido llamados, ¿no?, a la docilidad, a la obediencia, a ser ovejas, a seguir la voz del pastor, ¿no? Siempre os he dicho, no sois cabras, sois ovejas, ¿no? No sé, sí, pero siempre tendemos a ser un poco cabras y a hacer lo que nos parece que... Pues es esa situación en sí misma, ¿no?, la que debemos intentar, ¿no?, pues reflexionar acerca de por qué el hombre pretende ser como Dios. ¿Me explico? Porque en algún momento, ¿no?, el hecho de que el hombre tenga la sensación de que puede hacer lo que quiera, ¿no?, es contraria, ¿no?, a nuestra verdadera esencia, a lo que es nuestra condición, ¿no?, como criaturas y como hijos de Dios dependientes de un creador. Yo sé que para nuestra libertad autosuficiente esas palabras que estoy diciendo chirrían, ¿no? Sí. ¿Cómo que soy libre, no? ¿Quién es el que acaba de decir libre como el... ¿Quién es? El Nino Bravo. El Nino Bravo. Sí, pues, nos da la sensación de que en algún momento el concepto de libertad tiene que ir ligado a yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero eso es un error. Es un libre albedrismo que normalmente siempre genera una gran confusión en el corazón del hombre. El hombre está llamado a ser dócil y obediente. ¿Como quién? Como Cristo. Como Cristo, que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, entendéis un poco, pues, la tentación y por qué Dios toma la decisión en virtud, ¿no?, de esa actitud por parte del hombre de confundir, ¿no?, sus lenguas para que no se entendieran y de esa manera, pues, dejaran la pretensión de conquistar el espacio de Dios e hicieran lo que más o menos Dios pretendía y quería, que se distribuyeran, ¿no?, por la faz de la tierra, ¿no? Queda claro, ¿no? Sí. Que el remedio consiste fundamentalmente en confundir. Es la palabra Babel, ¿no?, que significa, pues eso, ¿no?, confusión. Confusión, ¿no? Y, pues ya sabéis, ¿no?, que alguien dice, pues no, pero ¿por qué, no? Dios no querría que los hombres de algún modo estuvieran en comunión. Hombre, Dios quiere que estemos en comunión, pero como un rebaño,
¿no? ¿De acuerdo? Que de algún modo siga la voz del pastor eterno de las almas, y por eso en la nueva alianza vamos a tener un acontecimiento que va a ser como una especie de contra Babel, ¿no? ¿Cuál sería ese acontecimiento? Pentecostés. Pentecostés. Cuando de repente la acción del Espíritu Santo, que redime el corazón del hombre de su herida, de su pecado, le lleva en algún momento a poder entenderse, ¿no? Entenderse, que pudiesen comprender en cada uno en sus lenguas el anuncio gozoso de la salvación y crear de alguna manera, de esa manera, pues lo que nosotros podemos considerar que es el origen de la misma iglesia en sí, ¿no? Porque aquí somos un rebaño, ¿no? ¿Me explico? ¿O sois cabras? Somos un poquito de las dos cosas. No sé. Pues de algún modo tengo confianza que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que nos ayude, ¿no?, a tener una disposición mucho más humilde para que realmente seamos, ¿no?, eso que el Señor quiere, que seamos un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nuestra lectura de Babel hoy como siempre lo decimos en el libro del Génesis, es una lectura que siempre apunta al acontecimiento de Cristo o hacia los bienes de la salvación, nos llevan a considerar, ¿no?, pues evidentemente cómo la redención de algún modo consigue el efecto contrario de la pretensión del hombre en Babel, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro, no? Pues muy bien, pues eso es un poco las enseñanzas que recoge hoy el libro del Génesis, ¿vale? Muy bien, pues el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, pues es un evangelio donde el Señor nos hace una invitación que es muy concreta, que de algún modo tiene que ver con su seguimiento, ¿de acuerdo? El que quiera seguirme, ¿alguien quiere seguir aquí al Señor? Yo sí quiero seguir lo que sea con la Ya. Aquí, más o menos, creo y entiendo que todos los que estamos aquí queremos seguir al Señor. No, yo pasaba por aquí, por el monte y me colé. Ya, bueno. Vale, muy bien. Pero casi todos hemos venido a misa, eso muestra que en el fondo de nuestro corazón queremos seguir al Señor. Además porque el Señor es la respuesta fundamental a nuestra necesidad de salvación, ¿no? Digamos, Pedro lo ha confesado esta semana, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Pues el Mesías, nuestro Salvador, vamos a seguirle, pues muy bien. ¿Ustedes queréis seguirme? Sí. Pues vamos a dar una dosis de realismo, ¿no?, ante vuestro gran optimismo, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a dar una dosis de realismo. El que quiera seguirme, primera palabra, fundamental para poder entender el seguimiento a Cristo es la abnegación. Significa aprender a negarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Eso está bien o está mal, padre? Hay que saber entenderlo, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de abnegación no significa que tú de algún modo como que te desdigas de ti mismo en el sentido de que te ataques a ti mismo. ¿Me explico? Porque ya sabéis que el Señor nos ama, somos sus hijos, nosotros estamos revestidos de una dignidad extraordinaria y por eso de algún modo la fuente de toda autoestima personal radica fundamentalmente en el valor de nuestra dignidad y de nuestra vocación a los ojos de Dios, ¿no? No se trata de negar esa realidad en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que aprender ¿En qué tenemos que aprender a abnegarnos? Negarnos a nosotros mismos significa negarnos ¿en qué aspecto específicamente? En nuestra afirmación, en nuestra pretensión orgullosa y soberbia. ¿Me explico? Ahí es donde tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y eso cuesta. Eso nos duele, ¿de acuerdo? Porque tú quieres tener el control de todas las circunstancias que rodean tu vida. Quieres reafirmarte en tu criterio. Quieres tener la razón en todo. ¿Me explico? Casi todos somos de la ley del palomo. Aquí. Sí, ¿verdad? Casi todo. Yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Qué quieres serlo todo? Entonces tienes que aprender de algún modo, ¿no? A morir a ti mismo, ¿no? De ahí viene, ¿no?, el hecho de que el Señor en algún momento te diga a ti, el que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, porque es un camino hacia la muerte. Pero aquí, entendedlo, no solamente es la concepción del testimonio que dan los mártires en nuestra iglesia, ¿no?, que llegan hasta la muerte por defender la fe, ¿de acuerdo? Que podríamos decir, esa es la asociación. Sí, también, pero estamos hablando de un sentido mucho más profundo y espiritual. Cada uno de nosotros de algún modo está llamado a cargar la cruz y está llamado a través de esa cruz a morir
a sí mismo, porque la cruz de alguna manera representa siempre la muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahí es donde tenemos que decir, aprender a entender que es la muerte a tu egoísmo, la muerte a tu orgullo, la muerte... ¿Me explico? Entendemos esto, ¿no? Perfectamente, ¿no? Tiene esa ordenación, ¿no? Tiene esa forma de alguna manera de ayudarnos, ¿no? Pues evidentemente a ser conscientes de un proceso de purificación que es necesario en nuestra vida para poder amoldarnos, ¿no? A la apertura del don de la gracia para que se manifieste realmente la salvación de Dios en nuestro corazón. ¿De acuerdo? O sea, claro, el objetivo no es en sí la muerte, ¿no? Me explico. El objetivo es que al aprender a morir puedas vivir. Es una especie de contrariedad. ¿Cómo es eso, Padre? ¿Cómo es eso? Sí. Recuerdo el prólogo de un libro de un obispo muy famoso en México, que es Monseñor Luis María Martínez, que es siervo de Dios, director espiritual de Concepción Cabrera de Armida, que es otra mística, y le decía, ¿no? Dice en el prólogo de un libro que se llama Vida Espiritual, dice, el primer principio fundamental para entender la vida en Cristo es que si quieres subir, ¿no? Si quieres crecer, si quieres no sé cómo decirlo, ¿no? Si aspiras de alguna manera, ¿no? A elevarte en los altos misterios de la mística y la contemplación, ¿no? Tienes que aprender a bajar. Y eso es algo que evidentemente nosotros nos cuesta encajar. Es la manifestación de una pedagogía que es extraordinaria por parte de Dios para con nosotros, donde alienta nuestra esperanza, ¿no? Sabiendo introducirnos dentro de una pedagogía que ayuda realmente a reparar, ¿no? El daño que ocasiona el pecado en nuestro corazón, llevándonos evidentemente por el caminito, ¿no? De la humildad, por el caminito, ¿no? De la pasión, para que se manifieste la gloria. Después, de algún modo, diríamos, ¡qué maravilla! Es maravilloso pasar de la muerte a la vida, ¿me explico? De la cruz a la gloria. Pero mientras vamos en ese camino, pues evidentemente nuestras resistencias en algún momento lo impiden, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque nos aferramos, ¿no? Nos aferramos. Por eso dice el Señor hoy, ¿no? El que quiera seguirme, pues que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que intente salvar la vida, la perderá. Pero quien la pierda por mí, por el Evangelio, la encontrará. Vale la pena perder la vida en ese sentido, ¿no? De desasirte de ti mismo, ¿no? De desasirte de ti mismo para que crezca y germine en ti una vida nueva que de algún modo le va a otorgar a tu corazón la capacidad de acoger y de vivir en el esplendor de la gloria de Dios. ¿Quién quiere eso? Todos. Pero cuando nos dicen que hay que pasar por ese proceso pues de algún modo se nos hace un poco... Se nos generan resistencias. Aquí tenemos que confiar plenamente. ¿De qué le sirve al mundo entero ganar la vida si pierde su alma? ¿Qué es lo más importante que tienes? Pues hombre, toda nuestra condición personal es importante, evidentemente, pero no vas a dejar no temas perder las seguridades de este mundo en sí. ¿De acuerdo? No temas perder esas seguridades si en el fondo con eso consigues lo que realmente tu alma anhela y ansía, que es gozar de la dicha de Dios. ¿De acuerdo? Siempre piénsalo, ¿no? En el horizonte de tu vida cuando estés pasando por la cruz, cuando pases por el proceso de purificación, cuando te visite, ¿no? De algún modo la contingencia, el sufrimiento, el dolor. Siempre de algún modo trata de confiar, ¿no? En esta promesa. ¿De acuerdo? Si esa promesa se cumple y en mi corazón de algún modo se produce ese efecto y me abandono y me fío de Dios, le entrego mi vida, ¿no? Pues evidentemente esa realidad va a producir como efecto algo grandioso. Dice hoy, en toda su potencia, fijaos, ¿no? Cuánta fuerza tiene la presencia de la gracia cuando la vida y la resurrección se manifiestan en nosotros. Así que, animados por esa promesa y por esas palabras que hoy nos invitan, ¿no? Pues a salir un poquito, ¿no? Pues yo creo que al final lo que tenemos que aprender es a confiar y a vencer nuestras resistencias y sobre todo nuestros miedos, ¿de acuerdo? Nuestros miedos. Ponernos en las manos de Dios a veces da vértigo, ¿no? Da vértigo, porque es evidente que Dios y que el Señor de algún modo en tu vida
no van a dejar que tengas el control. ¿De acuerdo? Ya os lo digo con el corazón, ¿de acuerdo? Por experiencia propia. El Señor no va a permitir que tú tengas el control. El Señor te va a desacomodar. Y ahí es donde de algún modo recuperamos eso que hemos perdido como consecuencia de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, ¿no? Como consecuencia de nuestra debilidad, como consecuencia, ¿no?, de todo lo que nos lleva en algún momento a cerrarnos en nosotros mismos. La capacidad de dejarnos conducir, la capacidad de ser ovejas, ¿vale? Y eso es una gracia. Para cualquiera de nosotros es la mayor gracia que podemos obtener. Por eso todo lo que se reviste de cruz en nuestra vida tiene un valor extraordinario. Y algún día lo agradeceremos. ¿De acuerdo? Como pasa, con esto termino, con el testamento espiritual de Bernardita Subirús, ¿no? La vidente de Lourdes, ¿no? Si recordáis a Bernardita, ¿no? ¿No? Ella escribió un testamento espiritual, ¿de acuerdo? Al final de su vida, ¿no? Donde daba gracias, ¿no? Y le decía al Señor, gracias, Señor. Uno decía, pues gracias, ¿por qué? Porque vi la Virgen. No. Gracias por todas las humillaciones, por todas las dificultades, por la enfermedad. O sea, gracias por todas aquellas cosas que en algún momento en su vida adquirieron esa dimensión. Y porque ella tenía esa certeza de ser agradecida ante Dios por todo eso que le había acontecido y que le había purificado su alma. Porque así fue como encontró su camino hacia ¿dónde? Hacia el cielo y hacia la gloria de Dios. Entonces, ¿vamos a confiar? Sí, porque no nos queda otra. Es que, vamos, no quería ofender a nadie. A ver, María. ¿Qué he dicho? A ver, María. María. No es porque no nos quede otra. Ya, bueno, pero no quería yo decir una cosa que estuviera bien. No, escucha. Te hemos entendido todo y por eso nos hemos reído y no te hemos quemado. O sea, porque en el fondo no es que no nos quede, es verdad que no nos queda otra en el sentido de, es a lo que estamos llamados. ¿Me explico? Todo lo de... Sí, ya lo entiendo. Que yo lo entiendo. Ya, tú quédate quieta. ¿No? Ahí quietica. Es a lo que somos llamados y es exactamente lo que realmente le ofrece a nuestra vida plenitud. Paz. Paz sobre todo. Paz. Entonces pidámosle al Señor esa adhesión de corazón, que escuchemos esa palabra y que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo a recorrer ese camino. El Señor está con nosotros y nos ha dicho algo que es maravilloso. Algo maravilloso. Mi yugo llevadero y mi carga ligera. Jamás será ese camino superior a nuestras fuerzas, porque el Señor camina con nosotros. Acordaos siempre de eso. De la muerte a la vida. De la cruz a la gloria. ¿De acuerdo? De la cruz a la gloria. Así que ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.